hay que coordinarse con el narco? Pues hay que buscar una forma de hacerlo. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema, se habla del problema de la universidad, no tienen. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No, se contesta por carta, cuando hay una petición por carta, cuando llega al consulado, como debe ser, pues es así. Pero además quiero decirles, esta persona tiene órdenes de aprehensión en México. Sí. O sea, porque ahí los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. Pues ¿cómo? Aquí tienen órdenes de aprehensión. El asunto es cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución y de las relaciones internacionales. Pero aquí nadie protege a un delincuente, nadie. El Gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Estas conductas están sancionadas. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer. Y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada, junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso, que nos llevaron a eso. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, todos hemos constatado esta cruzada del gobierno federal a favor de Ismael El Mayo Zambada. Por una u otra razón, ellos esgrimen esta razón constitucional, la cual como ciudadano, como mexicano, pues tiene los mismos derechos, dicen las autoridades, principalmente la presidenta y el fiscal de la República, que tiene el derecho de ser defendido por la situación en la cual se encuentra. Él fue prácticamente secuestrado y México está haciendo lo suyo para que Estados Unidos repatrie a Ismael El Mayo Zambada. Así es como lo manifestaron el día de hoy en la mañanera, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el fiscal general de la República. Y es precisamente esta situación la que tiene al país en la mira de Estados Unidos. Es decir, Donald Trump, si quería más combustible para seguir con esta situación, con estos señalamientos de que los narcos en México son los que mandan y dictaminan la vida política en nuestro país. Abel, pues ante todas estas evidencias de los políticos en México, vemos que los abogados
de El Mayo Zambada, pues han salido en fotografías con toda la plana mayor, desde la presidenta hasta en el momento también que estaba Andrés Manuel López Obrador, han recibido premios y simple y sencillamente los morenistas lo niegan, dicen que ellos pues están libres de culpa. Las evidencias ahí están, se acumulan y pues la misma retórica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo repite Claudia Sheinbaum en el sentido de que ellos no están en colusión con nadie y que aplican el Estado de Derecho, es decir, que aplican la Constitución según lo que ellos ven en este episodio tan poco, poco saludable para la política en México de Ismael El Mayo Zambada. ¿Cómo ves tú esto, Abel, desde que empezó, cuando se llevan a este señor, el operativo que fue implementado, parece ser, por Estados Unidos y todo lo que ha venido a significar para el gobierno federal, pero también principalmente para el gobierno de Sinaloa y para todo lo que es Sinaloa? Pues mira, es que todo está confuso desde el momento que no ha habido una aclaración ni de México ni de Estados Unidos de ni siquiera quién es el piloto que se llevó al señor Mayo Zambada a Estados Unidos. Ahora, pues como le dijeron en Estados Unidos aquí al gobierno de México, yo al momento de que me avisan que hay un avión que está aterrizando en mi país, y que hay una figura que está fichada con ficha roja, con antecedentes y que es parte de los prófugos que yo estoy buscando, pues yo procedo a meter autoridades a recibir ese avión, ¿verdad? Pero ¿quién secuestró al señor Mayo Zambada? ¿Quién lo secuestró? Si fue gente de aquí, vamos a usar un poquito de lógica. ¿Cómo sacas a un Mayo Zambada de su escondite? Alguien definitivamente de peso lo tuvo que sacar para que fuera una reunión en donde él fue ahí precisamente secuestrado. Entonces, Ahí en el es donde escenario, entra la narrativa de Rocha Moya en el sentido de que lo engañaron y si él les claro, creyó, pues allá él, dice Rocha Moya, cuando la primer carta del Mayo Zambada lo ponía precisamente en esa reunión al claro. gobernador que hoy está pues totalmente envuelto en todo esto que tiene que ver con precisamente con este episodio de Ismael El Mayo Zambada. Yo creo que más que engañado, iba confiado, ¿no? Iba confiado, y se aprovecharon de eso. Pero bueno, en el tema nacional, a mí me da risa que nieguen esa cercanía con los dos abogados del despacho que está llevando el caso del Mayo Zambada allá en Estados Unidos, cuando dicen es que solo una foto, o sea, una foto no significa nada. Bueno, que te tomen una foto conmigo no significa nada, ¿verdad? Pero que ese abogado aparezca una y otra vez y luego con personajes de muy alto nivel dentro de Morena, obviamente habla de una cercanía de esos abogados con los más altos representantes de ese partido a nivel Oye, nacional. Abel, y sabemos desde pues Pablo Escobar, narrado precisamente por su abogado, que los Sí, abogados son los el enlaces, enlace con todos estos políticos, con los claro, empresarios, y cuando están incluso en la cárcel, pues los que llevan los mensajes claro. al mismo grupo que tienen su grupo delictivo, ¿no? Mira, pues no hay que perder de vista que el propio Américo Villarreal en un escrito lo nombra a ese abogado, al de apellido Penilla, lo nombra su asesor, ¿no? Y sabemos que Américo Villarreal estuvo de delegado por Morena para atender el tema de las elecciones, entonces, y Acá en sobre todo Sinaloa. aquí en Sinaloa con Rocha Moya. Entonces, es cuestión de ir atando cabos, hombre. Que quieran negar esa cercanía de ese abogado, para mí es una bomba, ¿no? Que desató la segunda carta precisamente del Mayo.
El Mayo lleva dos bombas que ha tirado, ¿no? Con 2 cartas ha hecho temblar a los personajes de Morena. Hoy, curiosamente, sale una nota en donde dice que el Mayo, su objetivo no es denunciar a políticos enredados en el narcotráfico, porque teme por su vida y por la de su familia y sus negocios aquí en México. Pero yo creo que cuando ya Estados Unidos lo esté llevando hacia donde lo quiere llevar, recordemos que ahora los declaró terroristas, entonces por ende el Mayo es un terrorista para Estados Unidos y en el terrorismo allá se castiga pues con pena de muerte, ¿no? O cadena perpetua. Si le van a aplicar la cadena de pena de muerte al Mayo, créeme que no se va a guardar nada en su pecho y va a hablar con tal de negociar. Ahora, el tema de que quieren extraditarlo y que dice Gertz Manero, 4 veces lo hemos pedido en extradición. Yo creo que ni con García Luna pidieron tanta extradición, ¿no? Obviamente, pues lo quieren tener acá porque saben que estando en Estados Unidos es un peligro ese señor, ¿no? Aldo, aquí empieza la narrativa esta de que todo lo que está pasando en Sinaloa es a causa precisamente de ese hecho de que se llevan a Ismael El Mayo Zambada secuestrado. Y quien empieza toda esta narrativa es precisamente Andrés Manuel López Obrador, como lo pudimos escuchar en el intro, y dice, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso nosotros no aceptamos el injerencismo. Es decir, él es el que dice que lo que está pasando en Sinaloa es a causa de haberse llevado a Ismael El Mayo Zambada, es decir, quien gobernaba Sinaloa, según las palabras de Andrés Manuel López Obrador, pues era precisamente Ismael El Mayo Zambada. Y si él gobernaba Sinaloa, para que Morena haya asumido ese protagonismo, pues debieron de haber pactado con él, como también lo decía el mismo Rocha Moya en la entrevista que hizo con Loret de Mola, en el sentido que se tenían que coordinar de alguna manera. Es decir, las evidencias ahí están y las evidencias las aportan los mismos personajes de Morena que tienen ahorita el poder, es decir, para dónde te haces, pero aún así, ellos parece que no, que las evidencias son totalmente diferentes y los eximen de cualquier responsabilidad, Aldo. Sí, justamente en ese uno de los últimos eventos que hizo Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, justo antes de terminar su sexenio, es venir justamente a esa parte de la presa Santa María es donde dice esta declaración. Entre líneas dice, es culpa del gobierno gringo que esté habiendo un desmadre aquí en Culiacán y en Sinaloa. Justa estas fotografías donde tratan de evadir, no, pues es que es una persona, yo en campaña me puedo tomar fotos con todo mundo. Sin embargo, o sea, había fotos con Mario Delgado, con Adán Augusto, con Ricardo Monreal, con todo. Entonces, Con Claudia Sheinbaum, no, justamente Por ejemplo, con AMLO. con AMLO en un evento acá estaba incluso hasta atrás, ¿no? Entonces, creo que justamente hoy se cumplen 7 meses de ese secuestro de Ismael El Mayo Zambada, un 25 de julio del 2024, que como decía Ricardo Arnulfo, la ola de violencia empezó desde esa fecha, hace 7 meses, ¿no? Eh, También ahora que estaban por ahí el fiscal Gertz Manero en la mañanera, donde dice que han hecho 4 peticiones y no sé, algún reportero no le ha preguntado por el caso de la gasolinera, cómo va la investigación del asesinato del maestro Cuen también, porque eso sí ya no se ha hablado absolutamente nada. Y también No, pero también en ese aspecto, Aldo, perdón que te interrumpa, pero en ese aspecto también no conocemos las carpetas de investigación que tienen acerca del Mayo Zambada. O sí. sea, no sabemos absolutamente nada de esas investigaciones que están diciendo, ¿no? O sea, probablemente habrá
algunas carpetas de investigación en Sinaloa que también tengan a Ismael El Mayo Zambada bajo cierto tipo de investigación para llevarlo a un juicio o algo por el estilo, pues no lo sabemos, no sabemos cuáles son Hay estas. carpetas de investigación aquí en Sinaloa, nunca. No, incluso ahora con el operativo que se realizó el miércoles pasado, incluso hasta la fiscal Sánchez Condo dijo aquí que lo que era José Ángel Canovio y el 200 no tenían órdenes de aprehensión aquí en Sinaloa, pues o sea, todo lo tenían allá a lo nacional. A lo que iba ahorita es, así como, por ejemplo, se puede hacer una petición de este personaje que está preso en Estados Unidos derivado de un secuestro. Creo que este tema lo están abordando, obviamente porque hay un miedo en ellos y toda la cúpula morenista, pero también están las peticiones que han hecho los padres con niños con cáncer exigiendo medicamentos. Ha estado víctimas en general de secuestro, levantones, los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y a esos temas simplemente nada más le dan la vuelta, ¿no? Entonces ya han sido algunas semanas desde que, pues prácticamente un mes desde que entró Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, donde, pues, digo, también la vez pasada que estaba Trump empezó con ese juego de entre estira y afloja al gobierno mexicano, de hacerle manita de coche y poner militares en las fronteras para evitar el paso de migrantes. Ahora lo está haciendo, pero con la entrada de lo que es el fentanilo a Estados Unidos, que es una droga que, bueno, que los gobiernos dicen que aquí no se produce, ¿no? Sin embargo, han desmantelado en este último mes más o menos, o incluso en una semana, hasta 20 narcolaboratorios, ¿no? Aquí en Sinaloa. Entonces, Y toneladas de fentanilo han agarrado. pero aquí no se produce, Causado. pero aquí no se produce. La palabra técnica que utilizó Gers Manero es secuestro y transporte ilegal. Eso es lo que dice Gers Manero y remata diciendo, es obligación del gobierno de la República solicitar su extradición. Eso es lo que dice Gers Manero acerca del tema Mayo Zambada. Solamente con este tema pudimos ver o pudieron sacar a Gers Manero del hoyo donde estaba porque jamás lo habíamos visto, es más, ni sabíamos realmente si él era el que estaba en la Fiscalía General de la República, pero este hecho lo sacó de ahí y lo tiene en el micrófono de las mañaneras para que dé testimonio precisamente de la extradición que el gobierno de la República está solicitando al gobierno de Donald Trump. Más combustible para el fuego que quiere tener prendido Donald Trump. Porque una cosa sí es evidente. El gobierno de Estados Unidos dice que los narcos gobiernan México. Y eso pues vemos las evidencias, pero el gobierno de Estados Unidos lo gobierna un delincuente. Eso también sabemos que así es, ¿no? Porque Trump es un delincuente confeso, ya juzgado, ¿no? Pero en este mundo al revés, pues todos dicen que defienden sus países, sus soberanías y están en contra de las drogas y esta guerra. A ver. Yo siento que ahorita el Claudio Sheinbaum está entre la espada y la pared, ¿no? Con este tema, porque mira, si defiende al Mayo y lo trae, va a quedar mal ante el gobierno de Trump, ¿no? Porque va a decir, ah, entonces me confirmas que eres un gobierno que protege narcotraficantes y terroristas. Y si no lo hace, va a quedar mal pues, con esa facción del cártel de Sinaloa, que no hay que minimizarla, tienen mucho poder económico, tienen mucho poder bélico, etcétera, y siento que No, y como, les va a tocar muchos políticos enredados ahí en Morena. no, y como vemos, Abel, pues es evidente que el Mayo Zambada pues operó para Morena a nivel nacional y no Claro, digamos aquí en claro, Sinaloa para que Morena se convirtiera en lo que ahora es claro. este poder absoluto. Ahí se ve con los abogados, hombre.
Los abogados fueron el contacto de entre él y los gobiernos de Morena, porque te digo, esos abogados se ven con todos los personajes importantes de Morena, ¿no? O sea, no cualquier personajito, fueron los personajes importantes a nivel nacional, ¿no? Grandes. Entonces, definitivamente había un enlace ahí. Aquí todavía nos falta que se aclarezca muy puntualmente un evento, ¿no? Que fue ese día de julio. ¿Cómo se llevaron al Mayo? ¿Dónde están las personas que todavía que se desaparecieron ese día, como el ministerial que estaba de escolta de Mayo? ¿Dónde está Sara Bruna? ¿No? ¿Y qué pasó con la carpeta de investigación cuando la misma Fiscalía General de la República determinó que era un montaje esa muerte? ¿No? Yo creo que todo parte desde ahí y pues eso no se ha aclarado, ¿no? El momento, digamos, donde empieza toda esta violencia, pues precisamente es lo que dice Abel cuando asesinan al ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda y desde ahí se empieza a sentir que estos odios políticos, esta guerra política que llevaba 2 años y varios meses, estaba a punto de escalar a lo delincuencial, al narcotráfico, incluso lo comentamos aquí de primera, que si escalaba esa guerra de Rocha políticamente, pues íbamos a tener un infierno, y es lo que pasó. Todos en Sinaloa lo atestiguamos, todos vimos el rencor que tenía Rocha Moya con Héctor Melesio Cuen Ojeda, ahora asesinado, y ellos quieren que eso, pues la gente ya no lo recuerde. Y lo que ahorita estamos viviendo es a causa de ese rencor, de ese odio político. Aldo. Sí, o sea, todo parte de ese 25 de julio. O sea, hay muchas preguntas. Justamente ahorita, como dice Abel, ¿dónde está Sara Bruna? O sea, la Fiscalía General de la República fue clara, fue un montaje ese video de la gasolinera. Incluso ese video de la gasolinera lo presentaron aquí en la Fiscalía Estatal justo unos días después de la carta esa que salió en agosto, el 10 de agosto, de Ismael El Mayo Zambada, donde pues él dice que los hechos se dieron a cabo en Huertos del Pedregal. Y aquí este juego entre los dos gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el, yo la verdad nunca me había tocado en mi corta vida periodística ver un tema tan por el que casi están metiendo toda la carne al asador aquí en México para hacer la repatriación de Ismael El Mayo Zambada para acá, porque pues los intereses que se están jugando ahí pues sí son bastante importantes, pero también ver a la cúpula morenista en todas las aristas, desde congresos locales, congresos nacionales, Cámara de Senado, donde ellos dicen, no, pues nosotros estamos libres, o sea, nosotros no hacemos nada. Sin embargo, ha habido muchísimos testimonios, incluso hoy lo que es Código Magenta sacó una entrevista con un abogado internacionalista en donde el abogado dice que Sergio Carmona, quien fue el del El Huachicol El guachicol, financiero, Huachicol. ajá, se reunió con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, ¿no? fíjate Entonces, nomás. creo que van armando se van juntando las partes del rompecabezas desde 2018 o desde 2006, no sé, como lo queramos contar, desde que empezó Andrés Manuel López Obrador una campaña y que finalmente en 2018 pues logró su cometido de toda la vida, ¿no? Ser presidente de la República. ¿A qué costo? Como lo dijo Garmelin, aunque sea lo último que haga, ¿no? Entonces, eh, creo que esto no va a parar aquí, o sea, ya se viene también esta presión mediática del gobierno de Donald Trump con los aranceles que tendrían que entrar a partir del día 4 de marzo, 3 4 de marzo, si mal no recuerdo, y que según, pues digo, ya hicieron dos capturas importantes, como lo dijo Omar García Harfuch en la mañana de hoy,
sobre lo que era parte de la estructura de esta facción del cártel de Sinaloa y desmiente otra parte que según iban por el líder de la facción. Entonces creo que están siendo bastante presionados por el gobierno gringo en cuanto a esta situación de los aranceles. Pero, pues, y también dice la presidenta, no, pues es que si los ponen, pues también vamos a contrarreplicar. Pero yo no creo que el gobierno de México pueda contra esa presión mediática de Estados Unidos. Si de por sí ahorita Culiacán está totalmente desolado, sin negocios, un negocio de 70 y tantos años cerrando sus puertas a causa de esta ola de violencia, ¿qué más puede quedar? El hecho aquí es que el bravucón, lo bravucón que era López Obrador y lo que no le importaba acerca de los comentarios o la parte que no estaba de acuerdo con él, la ciudadanía que no estaba de acuerdo con él, pues ahora se topa con la horma de su zapato. Trump es digamos, López Obrador con esteroides y muchísimo más proclive a los arrebatos estos como el que dice de conquistar Gaza casi casi y ahí armar un centro turístico de primer mundo. Es decir, México está muy metido en, pues, extraditar al Mayo Zambada, pero el gobierno de Estados Unidos le está haciendo la vida imposible al mundo entero. O sea, no es nada más México, sino es Ucrania, es la parte de Medio Oriente, es todo aquel que no se alinee a lo que Trump dice acerca de su modo de pensar. Y ante eso, haga lo que haga México, va a seguir estando en una situación totalmente expuesta porque Donald Trump sabe perfectamente cómo manejar y manipular toda esta política que tiene México, primero de abrazos no balazos, ahora en defensa de, por ejemplo, Ismael El Mayo Zambada, y eso lo va a aprovechar muy bien Donald Trump para sacar lo que tenga que sacar, así sean aranceles, así sea política, así sea cualquier tipo de negociación más allá de lo que incluso ahorita nos imaginamos, Abel. No, pues, a mí me da pena ver a ciertos políticos de Morena tratando de justificar ante Trump, ¿verdad? Justificar que pues aquí no están metidos en el narco ellos, ¿no? Vemos a un Monreal que casi dice, se los juro por mi madrecita, se los juro por la Virgen que no somos malos y que no tenemos relaciones con el narco. Cabrón, creen que nos chupamos el dedo. No, y el otro abogado era el suplente de De este Sergio actor Mayer. Meyer, ¿no? Sergio Sergio Mayer. Mayer. Meyer, o sea, era el Así. suplente en la senaduría, o sea. El despacho de esa firma de abogados tenía un contrato con la bancada de Morena para una de sus comisiones ahí en el Senado por 63,000 pesos mensuales. Era una iguala. Entonces, no pueden decir que no los conocían, hombre. En este aspecto, Aldo, pues no nos queda más que esperar en qué termina toda esta narconovela que ha montado desde Estados Unidos Donald Trump, pero con actores totalmente mexicanos, ¿no? Sí, incluso, pues, yo creo que Netflix está así, en friega anotando, haciendo un guión para una próxima temporada de Narcos México, o no sé, Narcos Mundial. Y quiero terminar con dos cosas, ¿no? Hoy sucedieron dos cosas claves, yo creo, para lo que es la política mexicana. Una, que aplazaron la reforma esta de Claudia Sí, Sheinbaum contra el nepotismo tienen vergüenza. hasta el 2030, ¿no? O sea, está por ahí Salgado Macedonio, está por ahí Monreal, que tiene toda su familia por ahí metida. ¿De qué Y la la, echas a Landy, pues? y la otra es que el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa ya confirmó que no puede haber revocación de mandato. Entonces, pues, como dijo Abel, vamos a tener que aguantar 3 años completos
los 3 años que quedan de Rubén Rocha Moya y ver cómo pasa, o sea, porque la verdad yo creo que no sé qué falta para que la ciudadanía vuelva otra vez a las calles a manifestarse. Estamos llegando al final de este programa. Es evidente que esta administración del morenista Rubén Rocha Moya va a poner a toda la ciudadanía, principalmente en lo que tiene que ver con la situación económica, la va a poner a prueba. Y después de que llegue a terminar esto, como termine, para que se levante Sinaloa de en Sí. donde está y en donde lo puede llegar a poner el gobierno de Claudia Sheinbaum y Rubén Rocha Moya, bueno, pues va a estar de alarido esto, porque como vamos, pues se ve que se están perdiendo muchísimas fuentes de trabajo y Sinaloa está cayendo en una espiral hacia el problema económico como nunca antes se había visto en este estado. Cuídese, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.